años. Y usted sabe que el ministro dialoga con la FESE o no dialoga con la FESE. Entonces, dialogaba con el presidente del Consejo Estudiantil, que inclusive él, para evitar que los estudiantes se expresen, mandó a soldar las puertas de entrada. Y esto es lo que genera la reacción de los estudiantes, ¿ya? Y a tal punto que el estudiante ha tenido que tomar ahora posiciones y se ha dado cuenta que el ministro, con este ministro no hay la posibilidad de dialogar para resolver los problemas. Y es más, los estudiantes han dicho que los maestros son los mejores, no lo dice la UNE, no lo dice otra organización, lo dicen sus estudiantes que le están sacando a sus mejores estudiantes. Es decir, lo que el gobierno está queriendo es imponer, enclaustrar al movimiento estudiantil en el pensamiento dominante, que es rechazado masivamente, y que por rechazar eso los estudiantes han sido víctimas de una brutal represión policial. Por eso es que el gobierno no solo es que es autoritario, sino que es un gobierno policíaco. Nada se dice de los heridos, nada se dice de los agredidos. Hay decenas de heridos. Hay policías agredidos, ha señalado. De eso sí dice el presidente. Y el señor ministro de Educación. Pero es que, Víctor Hugo y apreciada compañera periodista, si la policía debe saber que si va a agredir, es elemental que va a responder el estudiante. Ningún ser humano va a permitir que lo agredan, que brutalmente tiene que responder o corriendo o llorando o respondiendo como valientemente han respondido frente al garrote, frente a la bala, frente a la bomba. Los estudiantes tienen que responder con lo que el entorno les ofrezca para preservar su integridad física. 7-8 minutos. ¿Por qué ustedes se oponen al cambio de la matriz educativa? Escuchaba con mucha atención las declaraciones que formulaba el señor ministro de Educación, que aún quieren quedar ustedes en el pasado, quedan rezagos de esa educación que hizo que más vale el Ecuador fuera perdiendo espacio a nivel internacional. ¿Cuál es la modernización? ¿Cuáles son los cambios estructurales que presenta el ministro de Educación en beneficio de ustedes, los educadores, y por supuesto la niñez y la juventud, Juan? Quienes están en el pasado arcaico es este gobierno. Vea usted que la UNE ha venido luchando por la profesionalización del magisterio, porque en el pasado entraban bachilleres, entraban personas sin título docente, o entraban odontólogos, o entraban doctores, entraban arquitectos, es decir, cualquier otra profesión, pero menos que sabían de pedagogía. Y hay una contradicción, ve usted, porque el presidente hace alarde que las maestrías a los maestros. Maestros, ya, PhD. Pero se ha deteriorado la calidad de la educación, porque usted no va a poner a un profesor a hacer una cirugía, tiene que hacerlo el profesional de la salud, que tenga la especialidad. Asimismo, en educación, quien no sepa de pedagogía no podrá trasladar a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque le falta el método de enseñanza, que es la herramienta que tiene el maestro para trasladar, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahora hay bachilleres, hay otros profesionales, y entonces eso no significa que no hayan destacados profesionales que ingresaron, porque también hay las excepciones. Efectivamente hay algunos, pero la generalidad es que no atinan. Ellos mismos dicen que se ha deteriorado la calidad de la educación, aunque hayan invertido más recursos. Lo que nosotros estamos reclamando es que la educación tiene que tener políticas educativas que deben cumplirse independientemente del carácter del gobierno. Y habían 8 políticas que fueron debatidas por toda la comunidad educativa, no solo por la UNE, por la conferencia de planteles particulares laicos, de planteles particulares católicos, por organizaciones, por el Congreso Nacional, por toda la comunidad ecuatoriana. Y eso se consensuó 8 políticas del plan decenal que fueron solicitadas por estas entidades
a consulta popular y el expresidente de la República, Alfredo Palacio, en noviembre del 2006 sometió a consulta. ¿Cuáles son esas 8 políticas? Brevemente, la universalización de la educación inicial de 0 a 5 años, de 3 a 5 años, la universalización de la educación básica general, la erradicación del analfabetismo, la cobertura de por lo menos el 75% de la población del bachillerato, el proceso de rendición de cuentas y la evaluación docente, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la revalorización de la profesión docente. Si usted ingresa a personas que no tienen título profesional, ¿se revaloriza o se deteriora la profesión docente? Si le adeudan a los maestros, y la octava política, la infraestructura y la tecnología, las escuelas siguen destartaladas. Las réplicas, las repotenciaciones y las 60 unidades del milenio pretenden esconder que seguimos en el pasado, en la no hay tecnología. Y como se habla de erradicar, de eliminar las escuelas unidocentes, donde hay un docente, entonces el gobierno, vean la fantástica idea, mejor cierra las escuelas y de esa manera se elimina, cuando debe ser todo lo contrario. Es decir, en la octava política que habla del incremento anual de 0,5% del PIB cada año hasta alcanzar por lo menos en el 2012, dicen las 8 políticas, el 6% este gobierno ha incumplido. En este año se entregaron 3.350 millones de dólares, dijo el ministro de Educación, que la Asamblea le había aprobado y que le había entregado 100 millones de eso para incremento salarial cuando hay... ¿Qué es lo que pasa? Que con 3.300 millones de dólares, el Producto Interno Bruto es de más de 102.000, correspondía a 6.145 millones de dólares, y solo le han entregado el 3.02%, es decir, la mitad. Cuando la Constitución era el 0,6%. Y están violando la Constitución, gobierno violador sistemático de la Constitución. Y eso es lo que significa volver al pasado. Porque la UNE viene 70 años reclamando que se entregue el presupuesto. ¿Para qué? Para que haya educación fiscal, laica, gratuita y de calidad. Y la UNE viene demandando la actualización y capacitación pedagógica. ¿A dónde se han ido los maestros a capacitar? Ya no hay ni curso, pero se iban los de Guayaquil, se iban al oriente, se iban a Boguaranda, se iban a Cuenca, porque no hay, y se han cerrado los institutos pedagógicos de formación de docentes. Entonces, mientras se entregan más presupuestos para las universidades de élite, la UNAE, usted conoce qué servicio le brinda a los maestros la UNAE, pero se habla que el fantasma de la educación, este elefante blanco, donde se invierten ingentes recursos para pagar autoridades que por las redes sociales dirigen y ganan sueldos dorados, y mientras a las universidades se le ha negado a los estudiantes el ingreso. El bachillerato internacional, Víctor Hugo, en el Dolor Sucre solo hay un paralelo del bachillerato internacional, 25 mejores alumnas, y se discrimina a los que no son mejores, y ahí se mandan los mejores maestros, los mejores maestros. Y entonces, ¿hay o no una educación de basura y otra educación para la mayoría de la basura o de menor calidad, mientras que para el bachillerato? Entonces es toda una publicidad engañosa. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y entonces, como no hay el presupuesto, no hay las escuelas del milenio. Aquí en Guayaquil, díganme dónde. El problema, en los cantones, en definitiva, es lo económico. Es lo económico y es lo pedagógico, porque no hay actualización ni capacitación pedagógica a los maestros. No es que los maestros nos formamos, pero las corrientes pedagógicas van cambiando. Tenemos que estar actualizados al desarrollo de la pedagogía, y eso es responsabilidad del maestro o es responsabilidad del Estado, que tiene que, como política del Estado, elevar la calidad de los docentes para que se eleve la calidad de la educación. Y entonces esto es que se oponen ellos. 7:15 minutos en Teleradio. Estamos dialogando con el profesor Juan Cervantes Méndez, vicepresidente nacional de la UNE. ¿Alguna inquietud que tenga usted, señor padre de familia, al vicepresidente nacional de la UNE, puede hacerlo a través del 680-594?